En la sesión de hoy vamos a hablar de los paradigmas de investigación. El término paradigmas tiene un origen griego y la connotación que actualmente tiene, contemporánea, se le atribuye a Thomas Kuhn. El paradigma es un esquema teórico o una vía de percepción y comprensión del mundo que un grupo de científicos ha adoptado. Aunque este concepto admite pluralidad de significados y diferentes usos, en este curso nos referiremos a él como eso, como un conjunto de creencias y actitudes, como una visión del mundo compartida por un grupo de científicos que implica una metodología determinada. Si bien esta terminología para denominar a los paradigmas es muy amplia, hablaremos de paradigma positivista, interpretativo y sociocrítico como categorías que recogen y clarifican mejor el sentido de las perspectivas de investigación. Vamos a comenzar por hablar del paradigma positivista. El positivismo es una escuela filosófica que defiende determinados supuestos sobre la concepción del mundo y del modo de conocerlo. También se le conoce como paradigma cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, y es el paradigma dominante en algunas comunidades científicas. Tradicionalmente, la investigación de educación ha venido siguiendo estos postulados y principios surgidos de este paradigma, aunque la tendencia está cambiando, como lo veremos más adelante. Hay una serie de postulados que caracterizan el paradigma positivista. En primer lugar, diríamos que el mundo natural tiene existencia propia independientemente de quien lo está estudiando y está gobernado por leyes que permiten explicar, predecir y controlar los fenómenos del mundo natural y que pueden ser descubiertas y descritas de manos objetivas y libres de valor por los investigadores utilizando métodos adecuados. El objetivo que se obtiene se considera que es objetivo y factual, se basa en la experiencia y es válido para todos los tiempos y lugares con independencia de quien lo descubre. Utiliza la vía hipotético-deductiva como lógica metodológica válida para todas las ciencias. Defiende la existencia de cierto grado de uniformidad y orden en la naturaleza. El paradigma interpretativo, también conocido como cualitativo, fenomenológico, naturalista, humanista o etnográfico, se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social. Este paradigma intenta sustituir las nociones científicas de explicación, predicción y control del paradigma positivista por las condiciones de comprensión, significado y acción. Busca la objetividad en el ámbito de los significados, utilizando como criterio de evidencia el acuerdo intersubjetivo en el contexto educativo. Desde esta perspectiva, se cuestiona que el comportamiento de los sujetos esté gobernado por leyes generales y caracterizado por regularidades subyacentes. Los investigadores que siguen esta orientación interpretativa se centran en la descripción y comprensión de lo que es único y particular del sujeto, más que en lo generalizable. Lo que pretenden es desarrollar conocimiento ideográfico, la realidad dinámica, múltiple y holística, y cuestionar la existencia de una realidad externa y valiosa para ser analizada. Este paradigma se centra en comprender la realidad educativa desde los significados de las personas implicadas y estudia sus creencias, intenciones, motivaciones y otras características del proceso educativo que no son observables directamente ni son susceptibles de someter a un tratamiento experimental.
El paradigma sociocrítico introduce la ideología de forma explícita y la autorreflexión crítica en los procesos del conocimiento. Tiene como finalidad la transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por estas. Esta perspectiva surge como respuesta a las tradiciones positivistas e interpretativas y pretende superar el reduccionismo de la primera y el conservadurismo de la segunda, admitiendo la posibilidad de una ciencia social que no sea ni puramente empírica ni solo interpretativa. El paradigma sociocrítico tiene una serie de principios. Estos son: conocer y comprender la realidad como praxis, unir teoría y práctica, conocimiento, acción y valores, orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre, implicar al docente a partir de la autorreflexión. Vamos a hablar de las características fundamentales de los paradigmas de investigación. A continuación, ustedes pueden observar un cuadro sinóptico que resume la esencia de las características en una serie de dimensiones para cada uno de estos paradigmas. Con respecto a los fundamentos, podemos ver que en el paradigma positivista está en ese sustrato, está el positivismo lógico y el empirismo. En el interpretativo, naturalista o cualitativo, vemos que como fundamento está la fenomenología y la teoría interpretativa, y en el sociocrítico la teoría crítica. Con respecto a la naturaleza de la realidad, en el paradigma positivista, esta es objetiva, estática, única y está dada, es fragmentable y es convergente. En el paradigma interpretativo, la realidad es dinámica, múltiple, holística, construida, divergente. Con respecto al paradigma sociocrítico, la realidad es compartida, holística, construida, dinámica, divergente. En cuanto a la finalidad de la investigación, en el paradigma positivista, esta es explicar, predecir y controlar los fenómenos, verificar teorías y generar leyes para regular los fenómenos. En el paradigma interpretativo, la finalidad de la investigación es comprender e interpretar la realidad, los significados de las personas, las percepciones, intenciones y acciones. En el paradigma sociocrítico, la finalidad de la investigación es identificar potencial de cambio, emancipación de los sujetos y analizar la realidad. En cuanto a la relación sujeto-objeto, vemos que existe independencia y neutralidad en el paradigma positivista. El sujeto y el objeto no se afectan, el investigador es externo y el sujeto como objeto de investigación. En el interpretativo hay una relación de dependencia, se afectan mutuamente, hay implicación y hay interrelación. En el sociocrítico existe una relación entre el sujeto y el objeto influida por el compromiso. El investigador es un sujeto más. Con respecto a los valores, en el paradigma positivista vemos que son neutros. El investigador se presume libre de valores. Los métodos son la garantía de la objetividad. En el interpretativo los valores son explícitos, influyen en la investigación. Y en el sociocrítico son compartidos, existe una ideología compartida. Con respecto a la teoría y práctica, ambas están disociadas en el paradigma positivista. Son entidades distintas. Y la teoría norma la práctica. En el interpretativo, teoría y práctica están relacionadas y existe una retroalimentación mutua. En el sociocrítico son indisociables. Hay una relación dialéctica entre estas y la práctica es teoría en acción.
En cuanto a los criterios de fiabilidad, paradigma positivista está la validez, fiabilidad y objetividad. En el interpretativo, la credibilidad, la confirmación, la transferibilidad. Y en el sociocrítico, la intersubjetividad, la validez consensuada. Existen una serie de derivaciones metodológicas propias para cada uno de estos paradigmas antes expuestos. Tenemos la metodología científica, la tradicional y la metodología crítica. Con respecto al problema de investigación, en el paradigma positivista vemos que tienen un surgimiento teórico. Los problemas surgen de teorías o postulados existentes a la iniciativa del investigador. En el interpretativo, la base son las percepciones y sensaciones. Los grupos sociales son los originarios del problema que hay que investigar. El objeto del problema es conocer una situación y comprenderla a través de la visión de los sujetos. Desde la perspectiva crítica, la base del problema de investigación son las vivencias. Los problemas parten de situaciones reales y tienen por objeto transformar esa realidad cara al mejoramiento de los grupos e individuos que están implicados en ella. Por lo tanto, los problemas de investigación arrancan de la acción. La selección del problema la hace el propio grupo que cuestiona la situación inicial. Esta peculiaridad la diferencia claramente de las posiciones anteriores, en las que el investigador es el único que tiene el poder de decisión, tanto en la selección del problema como en el planteamiento y en la planificación de su resolución. Con respecto al diseño, en el paradigma positivista vemos que es estructurado, es prefijado, no admite variaciones sustanciales en su desarrollo. En el interpretativo es abierto, es flexible y es emergente, se va construyendo. Desde el paradigma crítico, el diseño de la investigación se puede definir como dialéctico. Se va generando a través del diálogo y consenso del grupo investigador que se va renovando con el tiempo, convirtiéndose en un proceso en espiral. Con respecto a la muestra, en el paradigma positivista, esta se sustrae mediante la aplicación de procedimientos. La selección previa al estudio de una muestra representativa cuantitativa y cualitativamente de la población de la que procede será el requisito imprescindible para la generalización de los resultados. Por lo tanto, se utilizarán procedimientos estadísticos probabilísticos para la determinación de esta. En cuanto al paradigma interpretativo, la muestra no está determinada, sino que se va ajustando al tipo y cantidad de información que en cada momento se precisa. En el paradigma interpretativo se trabaja generalmente con muestras que son pequeñas y estadísticamente no son representativas. En el paradigma crítico, la muestra del estudio la constituye el propio grupo que aborda la investigación. Vamos a hablar ahora con respecto a la técnica de recogida de datos. En el paradigma positivista se habla de instrumentos que son válidos y confiables, fiables. Es decir, a esos instrumentos de recogida de datos se les exige fiabilidad y validez para poder garantizar esa objetividad de la información obtenida, esa objetividad que es característica de este paradigma. En el paradigma interpretativo se utilizan técnicas que son cualitativas, eminentemente trabaja con datos cualitativos y esas técnicas de recogida de datos tienen un carácter que es abierto, originando multitud de interpretaciones y enfoques. Prevalece el carácter subjetivo, tanto en el análisis como en la interpretación de los resultados. En el paradigma crítico, digamos que el principal instrumento es la comunicación
personal para la recogida de datos, la principal técnica. A pesar de utilizar procedimientos cualitativos y cuantitativos en esta recogida de datos, se pone un mayor acento en los aspectos cualitativos y en la comunicación personal. Con respecto al análisis e interpretación de datos, el positivismo se asiste de técnicas estadísticas. Los datos se transforman en unidades numéricas que permiten a su vez un análisis e interpretación más exacta. Se aplican esencialmente análisis estadísticos que argumentan matemática y objetivamente los resultados. El análisis y tratamiento de datos ocurre después de la recogida de los mismos, teniendo un carácter estático y deductivo. Los resultados obtenidos se interpretarán en función de las hipótesis que se plantean para el arranque de la investigación. En el paradigma interpretativo, el análisis e interpretación de los datos ocupa una posición intermedia en el proceso de investigación. Con él se pretende delimitar el problema, avanzar hipótesis, etc. Adopta un proceso cíclico interactivo que se convierte en el elemento clave para la generación del diseño de investigación. En el paradigma crítico hay participación de grupos en el análisis e interpretación de datos que se realiza mediante la discusión e indagación. Hay un alto nivel de abstracción. En la interpretación de los datos se interrelacionan factores que son personales, sociales, históricos y también políticos. Con respecto a lo que se llamaría la valoración de la investigación, o lo que es lo mismo los criterios de rigurosidad, en el paradigma positivista hay una valoración interna y externa. Fiabilidad y objetividad son factores esenciales en la valoración de la investigación, a su vez que determinan su calidad. En el paradigma interpretativo no existe una unanimidad de posiciones en estas cuestiones. Algunos autores apoyan sus diferencias, pues, basándose en esa estrecha relación entre métodos y lógica de validación, proponiendo términos más adecuados al enfoque cualitativo, como por ejemplo credibilidad, transferibilidad, dependencia, confirmabilidad. Pero en cualquier caso, todos los autores participan de la aplicación de técnicas propias de validación, entre los que podemos destacar la triangulación, la observación persistente, la réplica paso a paso, entre otras. En el paradigma crítico, la condición esencial para que un presupuesto sea válido es la potencia de acuerdo con los otros, es decir, la validez consensual. Por lo tanto, la validez recae en la acción. Bueno, esto es en esencia los elementos esenciales y las características fundamentales de los paradigmas que vamos a abordar en el contexto de este curso. Espero que esté claro lo expuesto y los invito a la reflexión.